Hola a todos, bienvenidos a este espacio que vamos a llamar Comer sin culpas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos genera mucho estrés en diciembre y es cómo disfrutar la fiesta sin dejar de cuidarnos. Mi nombre es Lorena Paredes, soy nutricionista de Clínica UNA, de CBA y Bellavista, y nos acompaña hoy día la doctora López. Muchas gracias por la invitación. Yo soy la doctora Fiorella López y mi sede es Clínica Delgado. Interesante ver en este mes, Lorena, ¿no te sucede de que llegan los pacientes a la consulta queriendo en el mes de diciembre ya tomar bien el peso, los cuidados, porque ya entra el verano? Y poderles explicar a los pacientes de algunos mitos o de formas que se tienen que cuidar sin necesidad de ir a mucha restricción. Claro, ¿no? Un tema importante es que en las fiestas comienzan a haber muchas comidas calóricas, hay muchas fiestas, muchas reuniones, bebidas alcohólicas, ¿no? El panetón, el chocolate, ¿no? Las costumbres que tenemos. Y bueno, la idea es que vayan aprendiendo que no se trata de dejar de comer, no se trata de hacerse restricciones tan grandes. Un mito importante que tenemos en el día a día es que si comí una cosa que no debía, ya arruiné toda la dieta, ¿no? Comí panetón claro. Y ya arruiné todo. No, y sigo ya, si lo arruiné, bueno, no hay ningún problema y sigo comiendo y sigo haciendo cosas fuera de la dieta. Pero yo creo que aquí es importante enseñarle al paciente que debe de existir cierta negociación. Uno mismo tiene que aprender a negociar con las cosas que se pueden comer y las que no se pueden comer, pero comerlas en menos cantidad. Por ejemplo, si conversamos acerca del panetón, el panetón yo siempre le digo a los pacientes que la mejor forma de comerlo es agarrar el panetón, cortarlo, trozarlo en 16 porciones y que cada porción es un pan. ¿Cómo lo trabajas tú? Igual, más o menos 2 deditos, que es una ración de 60, 80 gramos. Y siempre les digo que la idea no es quedarse sin comerlo, ¿no? Es una costumbre, es una costumbre que tenemos todos de comer el panetoncito. Y cuando nos hacemos restricciones muy grandes como dejar de comerlo, nos genera más ansiedad. Y luego queremos comerlo desesperadamente y nos genera este atracón posterior a la supresión muy grande. La idea no es esa. Y es eso, porque al final si uno puede comer una porción de panetón, esa porción equivale como comer un pan. Ahora, es diferente si a ese panetón también le ponemos mermelada o mantequilla, ¿no? Y entonces le agregamos, o si compran el panetón, no el tradicional, sino que uno que contenga chocolates o rellenos. Entonces, por ahí como que les enseñamos a que buena parte de las tradiciones no se tienen que perder, sino que se tienen que manejar en porciones, que eso es muy importante. Claro, algo que también hay que tener en cuenta es que, o sea, no se trata de no comer nada o de resignarte que sí o sí diciembre es un mes perdido, ¿no? Y ya empiezo en enero, o sea, no es la idea, o sea, puedes empezar todo el día tratando de tener un orden y si comiste una sola cosita que no es la más recomendada, ¿no? De repente es más calórica, una contra todas las comidas en el día no tendría por qué tener un peso muy significativo. Claro, y algo que siempre les remarco a los pacientes es, le digo, los pecados mejor de día que de noche. Tal cual. Entonces, mejor es poder salir y almorzar y por ahí que te puedes comer un postrecito compartido o poder tener algo extra en el almuerzo que en la cena. Siempre las cenas deben de ser de menos cantidad, de mejor calidad, si es que podemos poner mayor cantidad de proteínas, mucho mejor, y que definitivamente esto nos va a ayudar a una muy buena digestión, a evitar reflujo. Muchos pacientes en la época de diciembre llegan a emergencia principalmente por eso. Por eso, sí. Por reflujo, ¿no? Porque comen mucho más en las noches que antes. Así que yo creo que es el hecho de negociar con el paciente ciertas costumbres nos pueden llevar a pasar unas lindas fiestas. Claro, manejar porciones, ¿no? No restringirse por completo, manejar porciones, porque además hay un tema metabólico ahí, ¿no? Uno hace una restricción, se eleva cortisol, cuando se eleva cortisol se va a disparar glucosa, esa glucosa va a hacer que la insulina tenga una sensibilidad peor y hay después un acúmulo mayor de grasa en la zona abdominal. O sea, es un tema importante, no es que de por sí debo dejar de comer porque comí mal. O sea, mejor te hidratas bien, comes proteína o te preparas para una comida en la que ya sabes que va a ser cosas muy calóricas, te comes tu proteína antes. Ese es un buen consejo, ¿no? Cuando tenemos alguna reunión, cuando sabemos que la mayor parte son sanguchitos, frituras. Yo siempre, o frituras, le digo, sal de casa primero habiendo comido algo que contenga proteínas. Exacto. Entonces ya llegas y no te vas a comer toda la fuente de los sanguchitos, sino puedes picar y puedes tener y tener la opción. Y así mismo con el alcohol, ¿no? Eso, con el alcohol también, porque es la época en la que todos se reúnen
para el lonchecito o el coctelito, la reunión de trabajo, o sea, siempre hay algo para comer. De hecho, comer es muy social, pero hay que escoger también, ¿no? Puede ser una bebida alcohólica que no sea muy calórica, una sola copa, un solo vaso, no abusar de las porciones. Y de hecho, las cenas navideñas son un tema también, ¿no? Porque estamos acostumbrados a comer el pavo, las ensaladas de diferentes preparaciones, no sé, las ensaladas suelen tener papa, muchos carbohidratos. Con los tipos de purés. Los purés, los famosos purés, que tampoco es que esté mal comerlo por una noche, ¿no? Así es, pero claro. una porción controlada, ¿no? De repente podemos tener medio plato de una ensalada fresca, la porción de pavo, chancho, pero que sea una parte magra de preferencia, y un cuarto del plato de repente del puré que vamos a comer, porque es una tradición, ¿no? Es una noche, no tiene por qué ser tan... Ahora, si quisiéramos empezar con algo, yo te diría algo que yo siempre aconsejo a mis pacientes, que lo aprendí de mi familia y que nos resultó muy bien. Yo creo que la cena de Navidad la deberíamos de empezar no tan tarde. Sí, ¿no? Eso de poder cenar a las 12 de la noche, todo el mundo al otro día está con pesadez, con indigestión. Pero igual comen a la gente. Sí. Entonces, de repente podemos empezar a cenar entre 9 y 10 de la noche. Lo que tú dices es totalmente correcto. Además, una de las carnes que menos grasa tiene es el pavo. El pavo. 100 gramos de pavo te da 2.4 gramos de grasa. Si lo comparamos con un churrasco, en 100 gramos de un churrasco tenemos 28 gramos de grasa. Claro. Ahora, o sea, es totalmente diferente. Hay porciones magras, ¿no? Hacen como un chanchito al horno. El lomito de que cerdo perfecto. Sí. También lo pueden adicionar. Los tipos de ensalada que podemos comer. Ahora, en cuanto a los tipos de purés, por ejemplo, hoy día hablaba con una paciente sobre eso y le decía, me encanta el puré de manzana. Yo le decía, sí, pero no le agregues azúcar. Hazlo en casa y sin azúcar. O también podemos hacer ensaladas en las que combinamos para la noche de Navidad algo de frutas, por ejemplo, con arándanos, con manzana picada. Y eso hace de que podamos tener una preparación fresca y dulce y que lo puede combinar muy bien con el pavo, con el lechón, con algún tipo de proteínas que son súper bienvenidas en estas fiestas. De hecho, purés sabemos que no son lo más recomendado, ¿no? Porque la respuesta glicémica siempre va a ser más alta. Más alta. Pero es una noche tradicional, tal o sea, cual. La idea es que se pueda, que nosotros aprendamos que todo se trata de porciones y balances y de hacer un equilibrio, ¿no? De no quedarnos sin comer, sin disfrutar, sin compartir. Una sola comida no va a ser nuestra comida todo el mes y definitivamente... Y no nos aumenta los 10 kilos que pensamos que nos va a aumentar todo diciembre. Ahora, otro punto que me gustaría dejar claro es, después de esa cena copiosa, viene el chocolate caliente. Ay, el riquísimo chocolate. Pero... Con panetón. Entonces, de repente, ahí les digo también a los pacientes, lo podemos cambiar y de repente el chocolate es mejor tomarlo en la mañana, en el desayuno y no necesariamente tomarlo en la noche, ¿no? Exacto. Tenemos en el Perú una gran cantidad de tipos de cacao que podemos utilizarlo sin necesidad de ser un chocolate con agregado de azúcar. Podemos utilizar, por ejemplo, muchos tipos de cacaos orgánicos o tipo de cacao, pasta de cacao, que las podemos hacer con una leche descremada y se puede tomar muy bien un rico chocolate caliente y ahí es donde podemos moderar en ese desayuno las porciones de panetón y lo tomamos súper bien. Tal cual, tal cual. Sobre todo eso, que sea pasta de cacao, porque la mayoría, los más comerciales son manteca, ¿no? Sí. Con chocolate y vienen con una cantidad infinita de azúcar. Así es. Y si lo sumamos con el panetón, o sea, el proceso inflamatorio, la pesadez, la digestión se va a enlentecer mucho más. Y de hecho, todo diciembre va a ser como recibimos enero, ¿no? Todo lo que hicimos en diciembre es como recibimos enero. Sí. Sí, es súper importante balancear, ordenar, equilibrar, sin restringirse. Así es. Y si estamos en casa, me cuido. Todo lo que yo pueda estar en casa y cuidar y cocinar tiene que ser de la forma más saludable. Y de repente en los lonches navideños, en los compartires, ya, pues ahí puedo salir un poco más, ¿no? Claro. Pero un tema importante es también que nosotros heredamos hábitos. Nosotros, los grandes de la casa, les heredamos esos hábitos a los más pequeños siempre. Entonces, si uno desde uno mismo, desde su casa, va aprendiendo cómo manejar lo que va a tener en el día a día, hace que sus hijos también aprendan a comer sin tanto sacrificio, ¿no? Así es, sin tanto sacrificio como tienen que balancear. No, y las cosas, yo creo que el mes de diciembre es un mes tan lindo, la Navidad, el nacimiento del niño Jesús y todo esto, que también son hábitos que se adquieren con enseñanza, ¿no? El compartir. Yo recuerdo mucho desde mis hijos pequeños, eran pequeños y que cada uno pedía un postre.
Y yo dije, no puede ser, o sea, yo soy nutricionista y cada uno sale y pide un postre. Y ahora ya pues son grandes y a veces pedimos un postre para compartir, Para ¿no? compartir. Entonces esa es la idea, es de completar algo que ya has almorzado o ya has cenado, sin necesidad de que sea una porción muy grande. Así es. En este bloque vamos a hablar sobre que no es comer perfecto, sino es comer con conciencia. Entonces, vamos a encontrar que existe una diferencia entre lo que es balance versus restricción. ¿Qué opinas, Lorena? Lo que pasa es que las restricciones no nos ayudan, ¿no? La culpa, empezando por ahí, no nos ayuda mucho porque nos hace tener mucha restricción y esa restricción nos va a orillar a después un atracón, ¿no? La idea no es esa, es aprender a no restringirnos por completo, pero balancear y equilibrar las porciones de lo que vamos a comer. Así es. Mira, hoy día tuve el caso de una paciente que, por ejemplo, ella está obsesionada con llegar a la Navidad, pero con 8 kilos menos. Regia. Entonces estábamos hablando y me decía, no, pero es que yo siento que si yo voy a mi refrigeradora y me da ganas de comer algo, siento que lo voy a hacer, entonces he preferido no entrar a la cocina. He preferido, o sea, se está cerrando tanto su ámbito en su casa que ella prefiere estar en lugares que ni siquiera ver. Yo le digo, lo que sucede es que va a llegar enero, te vas a acercar a la refrigeradora y te vas a querer comer toda la refrigeradora. Así es, entonces, la idea aquí no es una restricción total, sino la idea aquí es que puedas ir y aprender a elegir. Otro punto que me interesa es que no hayan las tentaciones en la casa. ¿No te pasa que el paciente o el esposo de la paciente llega y compra todo y lo mete en la refrigeradora? Ella va y abre y encuentra todas las tentaciones. Es que es un trabajo en equipo y ahí viene el punto de hacer hábitos. O sea, no llegar desesperado a diciembre a querer lograr magia, sino hacer hábitos. Porque nada sirve hacer una restricción. El cerebro igual te va a pedir en algún momento glucosa, energía, y te vas a terminar comiendo lo que encuentres, el mundo entero, ¿no? La idea es ir aprendiendo, ir corrigiendo, ir porcionando, no dejar de comer pan, ¿no? Que es la clásica, que viene, no como pan, no como arroz, no como nada. Por unos días, hasta que no pueden más y de repente una torta les hace ojitos, ¿no? Claro. Una galletita, un dulcecito y están desesperadas por comérselo porque se restringieron demasiado. Entonces la idea no es esa, es aprender a escoger, ¿no? De repente entre un pan blanco, un pan integral, con qué voy a acompañar el pan en el desayuno. Claro. O sea, aprender a escoger las porciones y de repente el tipo de alimento. Y hay algo que los pacientes tienen que entender, que a veces los números en una balanza no reflejan todo el cambio de lo que tú puedes lograr. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, a veces unas dietas muy restrictivas, pero no de buena calidad de nutrición, es decir, que no tengan una buena cantidad de proteínas, por ejemplo, lo que hacen es que el paciente pierda mucha masa muscular. Entonces, ¿de qué vale? O sea, sí, alcancé el número que yo quería en la balanza, pero lo que más perdí es masa muscular. Así que yo creo que por ahí es enseñar al paciente a tener alimentación consciente, de que sea consciente de lo que está comiendo, pero que a la vez sea una alimentación de calidad. El poder empezar el mes de diciembre teniendo buenos hábitos, el poder seguir compartiendo con la familia. Por ejemplo, el otro día una paciente me decía, he dicho que no entro a ningún sorteo de intercambios, porque tengo sorteo de intercambio con las mamás del nido, tengo sorteo de intercambio en el trabajo, tengo sorteo de intercambio con mis amigas del colegio, no voy a entrar a nada, porque todos son lonches y tengo miedo de que ahí vienen los pecados. Entonces, tampoco no podemos llegar a eso, ¿no? O sea, la idea es poder celebrar, compartir, pero por ahí podemos tener algunos truquitos. O sea, el hecho de, por ejemplo, comer la proteína antes de ir a esos intercambios, ¿no? La idea es que vayan aprendiendo a escoger, porque donde sea que vayan van a tener opción de repente escoger una infusión, un café, no ponerle azúcar, utilizar algún edulcorante o no endulzar, escoger algo que tenga proteína, no un omelette. Siempre hay opciones. Me como tostadas integrales, o me como un pan integral, o me como este sándwich, este no, este tiene pura grasa, este sí tiene proteína, y llegar, sí, efectivamente, habiendo comido proteína es un alivio, ¿no? Porque ya llegas sin la desesperación de comerte todo lo que encuentras, ganarle a esa sensación de tener muchísima hambre. Es cuestión de no restringirse, es cuestión de ordenarse, de priorizar, de escoger. Y ¿sabes qué? Y otra cosa que también siempre les digo, sean conscientes del picoteo, porque no, yo no voy a comer, pero pica. Entonces me invitaron una galletita, comí un pedacito de pan, fue una tostadita, 2 granitos de uva. Entonces cada vez que el paciente come algo que contenga carbohidratos o azúcares, ese páncreas secreta insulina.
Tal Y cual. al secretar insulina, ahí estamos afianzando si es un paciente con resistencia a la insulina, le genera más apetito y definitivamente nada de esto ayuda para el control del peso. Entonces, yo creo que ahí hay conceptos básicos que tenemos que remarcar con el paciente, tener alimentación consciente, darle mejor importancia a las proteínas, ¿no? El hidratarse adecuadamente. Eso, me has hecho acordar una cosa Eso sí. importante. Cuando uno va a estas reuniones sociales, ¿no? De definitivamente comer es social, ¿no? Es para compartir. Uno se reúne con alguien y siempre tiene que haber algo para comer. ¿Qué cosa les recomiendo yo? Que se sirvan primero una porción completa, no que picoteen, justo lo que acabas de mencionar. Porque cuando uno está picoteando no tiene noción de lo que se llegó a comer al final. Pero si tú agarras un plato o algo y te sirves una porción desde antes, ya estás más o menos calculando cuánto es lo que te vas a comer. Y puedes decir ya suficiente, ¿no? Pero Perfecto. Claro. llegar a una reunión y picotear, Ni voilà. cuenta te diste Y de todo lo que pudiste todo, comer. Sí, te comiste todo lo que... No, y definitivamente que a veces ni siquiera escogiste bien y No. de repente comiste todo lo que tenía más carbohidratos o dulces Tal y cual. no comiste nada con Claro, porque proteínas. vas picando Claro. y dices, un pedacito, un bocadito, dulcecito, y ni cuenta, pero al final Así es. comiste más de lo que tú misma tenías planeado comer, ¿no? Claro, entonces yo creo que si decimos restricción versus culpa, o sea, definitivamente aquí lo que vamos a manejar son porciones. Tal Nada cual. más. Y podemos comer de todo, es Navidad y tenemos que disfrutar y comer todas las cosas que pueden haber, pero solamente manejar cantidades, porciones, horarios. Y saber escoger, ¿no? Porque este es el mes en el que uno tiene los horarios más desordenados, tiene Sí. más reuniones, tiene comidas más calóricas, ¿no? Pero hay 3 mitos que vamos a mencionar. A ver. ¿Ya? Un mito importante que quiero que nos ayudes. ¿Qué pasa si como panetón? Es el mito que me dicen casi todos los pacientes. Y si como panetón, ¿puedo comer panetón? ¿Ya se arruinó todo? Claro, o sea, el panetón es una preparación tradicional. Y tradicional aquí que nosotros siempre la acompañamos con un chocolate. Y es chocolate caliente encima, a pesar que ya vamos a entrar al verano, ¿no? Entonces, si nosotros, como hemos dicho, dividimos el panetón en 16 porciones, cada porción equivale a un pan. Así como podemos comer pan, podemos comer panetón. Totalmente diferente si yo sola me voy a comer un cuarto de panetón o medio panetón. Compras el panetón, lo cortas todo en porciones, van a salir 16 porciones, lo pones en la caja o en la bolsa y lo cierras bien. Cada vez que tú comes una porción es un pan. Si tú quieres tomar en desayuno chocolate caliente con panetón, tú sabes que puedes comer una porción de panetón, ¿no? Eso sería. Es más, yo me acuerdo mucho, el año pasado yo tuve una paciente que me dijo, Fiorella, he sido la mujer más feliz del mundo este año. En diciembre, todos los días comí panetón. ¿Y cómo? No comí pan. Me dice, no comí pan, pero comí panetón. Claro. Elegí comer panetón en vez de pan. Entonces, es un intercambio. Podemos Tal cual, hacerlo. es un intercambio. Y podemos comer. muchas personas no conocen lo del intercambio, ¿no? Es como que satanizan un alimento en particular y no saben que simplemente se pueden reemplazar. Así es. como, no puedo comer arroz y quieren comer solo papa, pero el arroz y la papa son Es un lo carbohidrato los dos, solamente hay que porcionar. Así Las es. porciones pueden intercambiarse, los carbohidratos pueden intercambiarse, es cuestión de simplemente aprender las cantidades, ¿no? No tenemos que dejar de comer, Ajá. solo balancear lo que vamos a comer. Y lo que hemos dicho es claro, que si a ese panetón le agregamos mermelada, le agregamos Mantequilla. mantequilla, crema de maní, lo convertimos en una bomba explosiva. Nunca he visto crema ¿no? de maní en el panetón. En el panetón, ahora he visto que vienen panetones rellenos hasta con crema de chocolate y Guau, todo. no. Rellenos con Nutella. Wow. Así que te puedes imaginar, ahí sí pues superamos una cantidad Sí. extraordinaria de calorías, pero de que se puede tomar. Y con respecto al chocolate, lo habíamos comentado, el acompañamiento del panetón puede ser el chocolate. Te cuento, a veces yo tengo pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Reemplacé el chocolate por una bebida proteica con chocolate. Y puede ser, no es una mala idea. Una buena alternativa. Entonces le dicen, buena alternativa, porque de todas maneras sabemos que esa bebida proteica ya tiene 20 gramos de proteínas. Tal cual, exacto. Entonces, por ahí que uno puede ir conversando. Yo creo que siempre que la nutrición es educación, nada más. Sabes que tú dijiste hace un ratito algo muy interesante, que es el peso no lo es todo. Y eso me pasa con los pacientes, porque a veces llegan, ¿no?, a la consulta y de repente tienen el mismo peso. Y cuando les preguntas más, ¿no?, sobre cómo te sientes, dormiste mejor, te sientes más descansado, más claro. ligero, menos malestares, menos distensión, porque algunos vienen con distensión Claro, abdominal, claro. con malestares gastrointestinales,
y te dicen, no, sí, me siento mejor. Y también la ropa me queda más holgada, ¿no? Pero estoy molesto porque la balanza me sale el mismo peso. Y olvídate del peso. Claro. No es lo más importante. Y es algo en lo que tenemos que preocuparnos en el mes de diciembre, ¿no? De no solamente centrarnos en el peso. Hay muchas cosas más que tienen que tomarse en cuenta y no el peso como un número, sino tu bienestar, porcentaje de masa muscular, si estás bien hidratado. Entonces, todo eso tiene que valer para que diciembre no sea un mes en el que tú te preocupes por subí de peso, bajé de peso, sino puedo compartir, puedo disfrutar sin que haya un impacto importante en mi salud, que no afecte mi bienestar y que pueda disfrutarlo. Hay costumbres que no podemos quitarnos. Claro, hay un concepto que ahora ya se habla mucho, que es lo de recomposición corporal. Tal cual, Entonces, no necesariamente es el peso lo que define el cambio o la mejora en mi salud, sino la recomposición corporal. Mejorar mi masa muscular, disminuir mi porcentaje de grasa, estar bien hidratados, disminuir la grasa visceral. La grasa visceral, que sí, tiene claro. mucha relación con la resistencia a la insulina. Sí. Entonces, en las sedes que tenemos, hacerte una impedanciometría nos ayuda mucho porque nosotros podemos tener claro cómo va el cambio en la composición corporal del paciente. Y es así como que los resultados se ven mejor. Y esa parte de la que el paciente te dice, oye, pero no he visto cambios en la balanza, pero me queda mejor la ropa. Mejor la ropa, sí. Es que ha perdido grasa. La grasa no pesa, ocupa volumen. Entonces, exacto. Cuando se pierde grasa, es que se pierde volumen más que peso. Así es. Yo siempre les hago el ejemplo de en un vaso con agua y aceite, ¿no? ¿A dónde se va el aceite? Siempre va a flotar, no tiene peso, así que un kilo de grasa va a ocupar un volumen mucho más grande y por eso lo notan en la ropa, pero finalmente es el bienestar que uno siente, el haber descansado, la fuerza, el que no tengan sueño después de haber comido, ¿no? Comida muy calórica, la marea alcalina, ¿no? Que después de haber comido a la hora o a las 2 horas están todos durmiéndose caídos. Y no les pasa, ya es un indicador importante de que hay una mejora, claro, ¿no? Una respuesta en su cuerpo, ¿no? Cuéntanos ahora, Fiore, de otro mito importante que es, si ya comí muchísimo, voy a ayunar. Me quedo en ayuno el día siguiente, no como nada. No voy a comer nada, solamente agüita porque comí todo el día. Yo creo que eso no sirve para nada. En primer lugar, una de las cosas que tenemos que tener claras es que nosotros tenemos que formar personas que tengan hábitos de alimentación saludable y que se mantengan. El hecho del ayuno muchas veces, o sea, sí está comprobado, hay estudios, pero tiene que ser algo estandarizado, bien hecho. Algo controlado, ¿no? Y tiene controlado. Que ver, esa persona tiene que haber tenido un previo aprendizaje de cómo hacer ayuno, porque no se hace así de la nada, ¿no? Las personas dicen, voy a hacer ayuno sin seguimiento nutricional. Dispara el cortisol, hace otras cosas que no nos llevan. Y, por ejemplo, imagínate si es una persona diabética. Resistente a la insulina. Resistencia a la insulina. O a veces tenemos pacientes postbariátricos y hacen un dumping porque comieron algo muy dulce y de ahí ya no quieren comer nada más o muy rápido, en fin. Entonces, la verdad yo siempre le digo, al día siguiente retomas tu vida así como retomas tu alimentación saludable, ¿no? Claro, con una proteína ligera, bien hidratado, con fibra, con una buena digestión, preparaciones suaves, ya no preparaciones muy condimentadas, ¿no? Líquidos. De repente ayudarte caminando para mejorar la digestión. Así es. Pero no quitándote la comida por completo, ¿no? De hecho, se eleva el cortisol y el cortisol famoso, que ahora que todo el mundo habla de él, va a colaborar con que la insulina no va a estar tan sensible como para quitar esa glucosa de la sangre y se va a almacenar más tejido adiposo, justo en la zona abdominal en la que todo el mundo quiere tener menos grasa, ¿no? Totalmente cierto. Entonces, nada, ayuno, no. No está recomendado. No es buena idea. ¿Y cómo puedo comer en Navidad sin dejar de comer saludable? Ok, yo creo que es algo que siempre tenemos que mantener. El hecho de un plato saludable se tiene que mantener hasta en Navidad. Entonces, ese plato siempre debe de tener una ensalada y podemos comenzar a variar y comenzar a trabajar diferentes tipos de ensaladas con colores diferentes. Podemos añadir proteínas a la ensalada, podemos agregar, por ejemplo, queso, jamón, huevo, en fin, hacer ensaladas bonitas, hacer ensaladas en las cuales sean muy atractivas por los colores. Segundo, podemos añadir un carbohidrato.
Dependiendo del paciente, y así lo tenemos, un paciente podría consumir, así como cuando damos las indicaciones en su dieta, puedes consumir media taza de arroz, en Navidad puede consumir una media taza de arroz árabe, o podemos hacer que pueda consumir, no sé, un camote pequeño en Navidad, puede comerlo horneado, en fin, o sea, la porción del carbohidrato debe ser la misma que se mantiene en su dieta tradicional o en la indicación que ya le hemos dado con anterioridad. Y la proteína es bienvenida porque la proteína en Navidad es horneada. Entonces, no es una proteína que la vamos a hacer frita, no es una proteína con grandes aderezos, sino más bien horneada, magra, un lomito de cerdo, el lechón, el pavo. Y yo siempre hablo y digo, esta es una porción en la que nosotros podemos de repente hasta salir un poquito fuera de los límites, 120, 150, 200 gramos. Eso ¿no? Es importante, ¿no? Porque las comidas de la cena navideña en realidad es bastante sana, ¿no? Es horneado, total, no hay nada frito. Sí. Siempre hay ensalada, ¿no? Porque es parte de la tradición. Por ahí podemos tener puré de camote, puré de manzana, algún otro carbohidrato no tan recomendado frecuentemente, pero si lo manejamos dentro de la porción y consideramos que es una vez en, no sé, en la semana o en el mes y no vamos a comer desordenado todo el tiempo, no pasa nada. Sí. Distribuimos en la misma proporción y la proteína tal cual. Puede ser libre. De hecho, si uno tiene más apetito, puede repetir un poco más de proteína y agregarle un poquito más de la ensalada, probablemente, pero no es que tenga que ser muy, muy lejano a lo que nosotros comemos en el día a día, ¿no? Así es. ¿Qué te parece si nos das un ejemplo como de un plato? De repente, un plato, ¿cómo lo podemos acomodar? Con una comida tradicional que tengamos siempre en Navidad. Por ejemplo, el pavo horneado es espectacular. Lo podemos guardar y tenerlo congelado para otras oportunidades porque es una carne magra. Entonces podemos poner siempre una ensalada. Podemos hacer ensaladas que tengan componentes medios dulces y no nos llame la atención ya querer comer más un puré. Entonces una ensalada, por ejemplo, natural en la que podemos agregar un poco de manzana picada, arándanos deshidratados, podemos ponerle arándanos frescos, a veces un poco de granada en esa ensalada. Ahora que salen un montón de recetas por Facebook, colorido, por Instagram, ¿no? Que se ven coloridas, que te llaman más la atención de comerlas. Yo creo que podríamos intentar con tomatitos cherries. Entonces, hacer esa variedad de la ensalada estaría súper bien. Y agregar el carbohidrato que más nos guste. Los horneados me parece que son una buena alternativa. Somos un país rico en variedades de papas. Podemos hacer papas horneadas también a veces con el propio queso fresco y quedan mucho más ricas que estar hablando ya solamente de un puré con mantequilla o con leche, ¿no? Entonces, tener en el plato siempre algo de ensalada, tener una proteína y tener un carbohidrato en la presentación que quiera estaría bien. Y enfocarnos también en ver los piqueos antes de llegar a la cena. Hay un montón de piqueos, ¿no? Y la mayoría son un tamal, ¿no? Ajá, tamalitos, ¿qué más? Humitas. Por ejemplo, en la clínica a veces tengo pacientes que reúnen varias nacionalidades, entonces empiezan con las tablas de quesos y empiezan con los jamones. Y les digo, todo lo que se trate de piqueos ricos en proteínas, vamos bien. Yo creería que sería bueno que de repente arranquemos con algo proteico, más que con los tamales, las humitas, que no hay ningún problema, los podemos comer, pero siendo un carbohidrato ya podríamos más o menos hacer un balance con los carbohidratos que nos íbamos a comer en el plato principal, ¿no? Claro. Como para no abusar. Claro. Y una cosa importante es que de repente el empezar con proteína, como hemos dicho hace rato, nos ayude a no llegar al plato principal con muchísima más hambre y comer de más. Y si es posible, servirse primero, tener todo listo en la mano antes de picar sin control. Otra cosa que tendríamos que ver ahí también en la cena son las bebidas con las que vamos a disfrutar esa cena. Parte de la dieta mediterránea, que es la que normalmente enseñamos, es que se puede tomar una copa de vino. Ahora, yo le digo a los pacientes, en estas fiestas, por ejemplo, podemos agarrar y decir, ok, esa copa de vino la divido en 2 porciones, pero le agrego treps de limón, que es la que es sin azúcar, y lo mezclo y hago un tinto de verano, y le pongo frutos rojos congelados. En fin, o sea, la idea es que podamos celebrar, no es que no voy a tomar alcohol, pero también la idea es que no tengan preparaciones con adición de azúcar.
Por ejemplo, por más bueno que sea un pisco sour, no podemos exagerar la cantidad, o una piña colada, o un daiquiri, que son las típicas preparaciones a veces de los nochecitos navideños, ¿no? Claro, y le echan jarabe y otras cosas. Es, jarabe de goma y en fin. Entonces, lo ideal es, siempre digo, si es algo que podemos preparar en casa, buscar con cosas un poco más cítricas, agregarle vino, no un vino dulce, ¿no? O que se puedan hacer preparaciones en las cuales se pueda compartir sin tener nada de culpa. Un vinito seco, un gin que le podemos echar agua tónica que sea 0 calorías, se puede balancear. Sí, claro que La idea es escoger una cosa no tan calórica, ¿no? No tan calórica, que no tenga jarabe adicional, que no tenga azúcar añadida. Si es que lo podemos acompañar con alguna bebida cero, no sé, un gin que venga con una agua tónica sin azúcar, una copa de vino. Y como bebida, por ejemplo, cuando son niños pequeños, podríamos tener agua, una simple limonada, es un refresco también natural que se les puede dar. Nosotros nuestra tradicional chicha morada con limón, y si la necesitamos le ponemos un poquito de stevia, también la podemos utilizar. A mí me gusta mucho recomendar a los niños Yacón porque es un producto peruano, ¿no? Es natural, no hay que hacer ninguna cosa extraordinaria y sirve para endulzar. Y no es amarga, ¿no? A los niños les resulta más agradable de repente que el stevia, pero lo tenemos a la mano. Y se puede utilizar con moderación. Y ya de ahí nos iríamos a los postres en Navidad. ¿Qué hay? Que es una noche de puras comidas. ¿Qué postres te han preguntado tus pacientes? A ver, yo les enseño a preparar un postre. Le llamamos la gelatina navideña. Y les hago preparar en colores verde y rojo, pero con las gelatinas 0 azúcar y con leche descremada. Y los podemos hacer como gelatina Carlota, o los preparan en 2 colores diferentes, los ponen en una fuente, los cortan en cuadraditos, claro. Y luego lo unimos con una gelatina sin sabor y con leche descremada. Entonces como que queda con todos los colores. He tenido pacientes que les encanta, que los pueden utilizar muy bien y que los tienen también como base de algo dulce, fresco, que podría ser. Otra alternativa que les dejo también es hacer los helados de yogurt. ¿No te ha pasado con los yogures descremados? Sí, claro, ¿no? Es fácil para los niños. Totalmente, y a veces hasta para los adultos, ponerlos en las cubetas de hielo. En las cubetas de hielo lo llenamos de yogur descremado, con sabores de frutas. Y cuando se pueden frutos secos, y queda muy delicioso. Y cuando lo podemos servir, lo sirven con las frutas congeladas y 1 o 2 cubos de esos de yogur. Entonces, como no es algo tan calórico como hablar con una torta de foie o manjar blanco, pero sí nos da esa sensación de que estamos en un ambiente navideño con postres. Claro, mira, las uvas, que son la fecha de las uvas, se pueden utilizar congeladas también y quedan como si fuera una cremolada. La textura queda como una cremolada. Claro. Se pica y se puede proporcionar para los niños como si fueran un postre helado. Y queda agradable. El primer país productor de arándanos y no los usamos. Y los arándanos son sorprendentes para poder, la calidad de los antioxidantes que tienen. Puede ser que estos videos los hacen en otros lugares que no es acá. Y los deliciosos adornos que hacen para poder servir, por ejemplo, las copas de champán con arándanos congelados, la base, y que podían hacerse, o sea, tal cual, como si fuesen trozos de hielo, pero en vez de trozos de hielo poner los arándanos congelados. El arándano, los aguaimantos, y tienen índice glicémico bajo, así que se puede, o sea, no es que van a generar elevaciones de glucosa. No. ¿Sabes qué? Otra cosa que yo les he estado recomendando ahora es los arándanos o los aguaimantos, bañarlos con algún yogur proteico así, que sea cremoso, sin azúcar al natural, y después los bañan como un chocolate que sea de alto porcentaje de cacao y queda como un bombón helado. Entonces a los niños les gusta. Y tiene fruta, tiene yogurt y tiene un chocolate saludable, ¿no? Claro. Y es una buena alternativa también. Súper buena en las fiestas. Algo que lo ponemos en tradición en mi casa es que siempre derretimos algo de chocolate para diabéticos, porque trato de que no tenga mucho azúcar, y comenzamos a bañar siempre fresas, arándanos en mondadientes. Luego los metemos en la refrigeradora y los tenemos listos, ya duritos, quedan totalmente duros. Entonces, súper práctico, fácil para poderlo servir en el postre o añadirlo en algo. Sí podemos aprender a elegir, ¿no? Claro, y has dicho algo muy importante, que tú haces eso en tu casa y las costumbres se heredan, los hábitos se heredan, no solamente la genética, sino los hábitos también. Entonces, si tú acostumbras a comer de una forma o concientizarte para comer,
todos los de tu casa, tus hijos, todos van a aprender a comer de esa forma y van a aprender a escoger también para más adelante. Y es algo que siempre les digo a los pacientes, no es un solo paciente el que está a dieta, porque hacer dieta para una sola persona no existe. O sea, esta persona que llega al consultorio es porque quiere hacer un cambio de estilo de vida, y el cambio de estilo de vida se maneja a nivel familiar. Así es. Entonces, todas las recomendaciones que demos son recomendaciones para compartir. Claro. Y bueno, más todavía en estos tiempos de fiesta. Muy bien, y acá tenemos otro tema, los villanos favoritos en la Navidad. Los villanos. ¿Cuáles son los villanos de la Navidad? ¿Cuáles son? El panetón, el chocolate, el lechón, el pavo. No, es que no me gusta el pavo porque no tiene sabor. Comencemos por ahí. Entonces elige lechón, ¿sí o no? Exacto. En realidad, nosotros podemos escoger partes magras, ¿no? Hay algo que tiene de particular el lechón o todos los alimentos, toda la parte del cerdo, sí, es que la piel y la grasa están compactas, entonces uno le puede cortar toda esa parte y se queda con la pulpita. Y ya está. Sí. Y entonces si nos aseguramos de tener una porción magra de lechón, podemos comerlo sin problema. El pavo definitivamente tiene menos grasa, ¿no? Pero podemos utilizar el lechón sin problema. Ahora, el panetón. Sí. El panetón, el temido panetón, se puede comer, ¿no? Sí. Hemos hablado de los intercambios en algún momento, ¿no? De que un carbohidrato y otro carbohidrato se pueden reemplazar. Probablemente no tengan la misma cantidad uno que la otra, pero se pueden reemplazar. Van a seguir siendo carbohidratos, van a seguir aportándonos lo mismo. Yo usualmente les recomiendo que se guíen de los 2 deditos de la mano. ¿No? 2 deditos de la mano más o menos suele ser una porción, que son 60, 80 gramos, y más o menos nos va a aportar 200, 300 calorías esa porción. No es que sea imposible, de todo el requerimiento que en promedio una persona tiene, 200, 300 calorías pueden balancearse, ¿no? Y te digo que hay panetones y panetones, ¿eh? Sí, no sé si has visto, pero en los supermercados ahora vamos a tener panetones. La vez pasada estuve viendo y hay integrales. De quinoa he visto. Sí, hay panetones solo de frutos secos, hay panetones sin pasas y sin frutas confitadas, que eso es otra cosa importante porque tú sabes de que eso sí es pura azúcar. Pura azúcar, claro. La opción de que sean panetones que no tienen nada, el otro día los encontré. O sea, el panetón que solamente, que no tiene ni pasas, ni frutas confitadas. Ni chocolate, nada. Sí, y hay adultos, que les gusta. Entonces yo digo, bueno, si es así, hay opciones. Hay varias opciones, hay diferentes cantidades. Aprender a leer las etiquetas también es importante. Eso es importante. Porque cuando el paciente me decía y me contaba y me decía, pero es que a mí me gusta el panetón con Nutella, ok, lee las calorías para que luego de eso hablemos. Entonces ahí yo creo que es cuestión de ir viendo porciones moderadas. No creo que se pueda dejar de comer en estas fiestas. No tiene por qué dejarse de comer. No, además que es una costumbre. Es una costumbre de todos en sus casas. Todos tienen su panetón. Ahora, tú has mencionado un montón de veces lo de agregarle Nutella, agregarle mantequilla, agregarle mermelada. Claro, si le agregamos otras cosas que son más calóricas, definitivamente esa porción de 2 deditos o la tajadita que tenemos se vuelve mucho más calórico. La idea es comerlo, ¿no? Sin abusar, ¿no? Sí, una porción moderada. Y acompañar ese panetón siempre lo hacemos con un chocolate. Bueno, el tema del chocolate, podemos utilizar alguna leche descremada. Por ahí he visto que las recetas tradicionales siempre le colocan mantequilla encima. De repente no agregarle esa mantequilla, utilizar un chocolate, una pasta de cacao que sea pasta real, que no tenga tanta manteca, sino el mismo cacao. Y no lo endulzamos pues con un azúcar. Simplemente le podemos poner o stevia o... Claro, el paciente lo puede aprender a manejar según sus necesidades y según lo que más o menos ya hemos trabajado con ellos con respecto a su alimentación, ¿no? Eso. Le digo, no es que en diciembre se va a cambiar, también no es que en diciembre te dice, ok, ya, vacaciones, come lo que quieras, porque si no, vuelves a lo de antes, sino se trata de que mantener el esquema que ya hemos visto, si es que le hemos dejado comer una taza, porque su porción es una taza de carbohidratos, pues la tiene que mantener esa taza de carbohidratos en los almuerzos de la Navidad. Si le estamos dando una leche descremada, una leche deslactosada, la mantiene también en las preparaciones que tenemos. Tal cual, ¿no? Y de hecho una persona que ya viene haciendo un cambio de hábitos, ¿no? Si de un momento para otro come una cosa muy cargada en grasa o muy dulce, lo siente, ¿no? Ya va acostumbrándose a su cuerpo. Me ha pasado que he tenido pacientes que vienen comiendo saludable por un periodo largo de tiempo y de repente se comen en las fiestas el panetón con el chocolate y terminan pero mal, mal el estómago, internados por deshidratación, porque les fue muy mal, porque ya el cuerpo se acostumbra, ¿no? A recibir
una poca cantidad de grasa, y el azúcar que le colocamos también, ¿no? La tolerancia al dulce, uno va sintiendo el dulce muy dulce y ya de repente no necesita colocarle una gran cantidad de endulzante a esa bebida, ¿no? Podemos acoplarlo a lo que ya venimos trabajando desde antes. Claro, y como decimos también, porciones adecuadas, horarios adecuados. Si vamos a cenar, podemos intentar cenar un poco más temprano, no a las 12 de la noche, tratar de la bebida, del chocolate, del panetón, comerla al día siguiente. O sea, yo creo que se puede uno ir adecuando y comer de todo. Comer rico, comer saludable, bien las fiestas. Y también escuchar a tu propio cuerpo, ¿no? Porque no se trata de comer, porque es la costumbre de que en Nochebuena se come y se come y se come, sino comer con prudencia, ir escuchando tu cuerpo, y cuando ya comiste y estás satisfecho, no más, ¿no? No seguir abusando porque es el momento, la oportunidad de comer sin control. Bueno, ahora hablemos acerca de las 1000 reuniones que nos salen en esta fecha, el consumo de alcohol, los piqueos. Cuéntame, ¿cómo lo hacemos? A ver, yo siempre les explico a los pacientes que si van a organizar una reunión, siempre veamos que la base de los bocaditos o de la reunión sean algún tipo de proteínas, ¿no? Que después de eso uno pueda tener o tomar algo de alcohol, va bien. Por ejemplo, te comento, existen muchísimas empresas que ya te sirven las piernas de lechón, o podemos tener ya el pavo horneado o en porciones pequeñas para que la gente pueda servirse en una reunión. Cuando se trata, así es, como para reuniones de trabajo, porque nos va a ayudar a que sea una preparación mucho más proteica, y como parte de los piqueos, yo creo que estaría bien. Y una cosa importante es de repente agarrar un platito y servirse por anticipado, cosa que yo ya veo cuánto es el volumen y qué estoy escogiendo. Así es. Y ya trato de controlar lo que me voy a comer, ¿no? Porque cuando está picando, al final no sabes lo que se comió. Claro. Termina comiendo más que todos porque no te das cuenta. Entre que conversas, tu cerebro no se da mucha cuenta de que estás comiendo, y servirte todo junto resulta una estrategia que puedes manejar. Válida. Y el alcohol siempre tendría que ser después de esa comida. Claro. Entonces ahí estaríamos hablando que tendríamos que elegir las que menos calorías tienen, ¿no? Hemos hablado del vino, hemos hablado del vodka, con agua tónica baja en calorías, hemos hablado del gin, hemos hablado de poder hacer algunas mezclas con algunas bebidas que son cero. Que podríamos utilizarlo como para poder aumentar la cantidad o las copas de lo que uno pueda tomar sin necesidad de aumentar calorías. Lo que me dicen a mí los pacientes es, pero van a decir que soy raro. Ajá. No, es que yo no tomo nada y no sé qué decirles, ¿no? Pueden tomar, claro. Pero claro, el orden es importante y las cantidades son importantes. Pueden tomar un vaso, una copa, no tienen que tomar un montón, ¿no? Pero la idea es compartir. Y con eso balancean lo que comen. Ahora, si hay un poco de fibra en esa comida y pueden agregarla, mejor aún. Mejor, claro. Y hay que tener en cuenta que también hay pacientes que ahora, por ejemplo, están siguiendo algunos tratamientos médicos, están siguiendo algunos tratamientos o el uso de algunos fármacos. Entonces, ahí también tienen que tener cierto control. Y si tengo necesidad de que debo yo de ir a esa reunión, puedo comer algo antes también de ir a la reunión desde mi casa. Es cierto, así uno llega como más controlado a esa comida. Pero hay muchas personas que dicen, tengo una reunión, no voy a comer nada en todo el día. Así y llegan, pero con ganas de comerse toda esa reunión, y esa no es la idea, es poder tener un control sobre sí mismo, sobre lo que vas a escoger. Ahora, ¿cuánto puedo tomar? ¿No? Porque esa es una pregunta importante. Sí, como lo habíamos conversado, en la dieta mediterránea habla de que uno podría tomar 1 o 2 copas de vino sin ningún problema, pero acá lo que tenemos que ver es cuál es el actual estado de la persona. Por ejemplo, yo digo, si es una paciente que está en tratamiento de sobrepeso, si es que tenemos un paciente diabético, si es un paciente que tenemos con alguna enfermedad hepática, no hay que excedernos de que podemos tomar, de que es una bebida natural y que la podemos hacer, sí, 1, máximo 2 copas. Pero no puedo terminar diciendo, uy, no, tomamos sin parar, ¿no? Claro, o sea, y eso, o sea, ningún extremo, ni tomar sin parar, ni dejar de ir a las reuniones claro. Y encerrarte, porque eso me ha pasado también, ¿no? Tengo pacientes que me dicen, no, yo no salgo en diciembre, porque si salgo en diciembre voy a arruinar todo lo que hice todo el año y me voy a comer todo y voy a tomar todo y mejor no voy a ningún sitio. O sea, esa no es la idea, ¿no? La idea es que tú puedas vivir libremente tomando lo que aprendiste para poder manejarlo en unas reuniones y que sepas escoger, porque finalmente de eso se trata la nutrición, ¿no? Se trata no de restringirse, no de quitarse, sino de aprender a balancear
para ti. Claro, la dieta no tiene que ser un sacrificio. Es más, la palabra dieta la mal usamos. Esa palabra mal usada, sí. Porque realmente la dieta es lo que comemos todos los días. Entonces, si lo queremos ver así, lo que comemos todos los días no tiene que ser un sacrificio. Y es una dieta. Eso es una dieta, pero tiene que ser algo que me nutra, que me haga sentir bien, que me haga compartir, que me haga estar bien en estos tiempos de fiesta. Y ahora, entonces, conversemos un poco acerca de las recomendaciones en el verano. Pasan las fiestas, pasa la Navidad, viene el Año Nuevo y luego de eso todo el mundo quiere retomar su vida, retomar su peso para ir a la playa. Ahí llegan todos los pacientes diciendo, necesito bajar 10 kilos en 3 días. Claro, es la playa, ¿no? A ver, ¿qué recomendaciones podemos tener en esas fechas? Que es súper importante hidratarse. Hay que hidratarse bien, ¿no? De hecho, 2 litros y medio y de repente hay una necesidad extra si es que hacemos algún tipo de actividad física, ¿no? Perfecto, sí. Otra cosa importante es consumir fibra. Pueden utilizar vegetales frescos, vegetales cocidos, ¿no? Las porciones que se recomiendan al día, que son más o menos 2 porciones en un día. Tratar de consumir frutas. Tú has hablado de los arándanos, que son súper altos en antioxidantes, tienen un índice glicémico bajo. Podemos utilizar nuestras porciones de frutas en el día. Actividad física, ¿no? Que es súper importante. Y la hidratación, sería bueno remarcar que no todo el mundo tiene que hidratarse solo con bebidas rehidratantes. La hidratación se hace con agua. Con agua, claro. ¿no? He tenido el caso hace poco de un chico, un adolescente, me lo envía a cardiología porque comenzó a hacer picos de hipertensión. ¿Y qué pasa? Que este muchacho no tomaba nada de agua, sino tomaba solo bebidas rehidratantes. Wow. Y claro, la cantidad de ejercicio que hacía era muy poca, entonces se tomaba 4 botellas de hidratantes que tienen sodio, que tienen potasio, entonces la presión comenzó a subir. Así que las bebidas rehidratantes en realidad se deberían de dar solo si hacemos un ejercicio extremo, es más, hasta más de 2 horas de actividad física continua. Sí, pero después hay que dar solamente agua. Agua es la mejor hidratación. Gotas de limón, si queremos agua con sabores de algunos tipos de frutas, de mandarina. Infusionadas, de limón, claro, uno puede infusionarlas en la casa. ¿Es cierto? Pero no necesariamente con sales de rehidratación o esas bebidas comerciales rehidratantes. Que además vienen con una carga de azúcar muy alta, ¿no? Sí. O sea, tras que no es necesario en realidad, solo que comercialmente se ve así, ¿no? Es como que haces ejercicio, toma una bebida hidratante. No es necesario. Tal cual como dices, es para una persona que da alguna actividad física intensa y requiera una recuperación de electrolitos de ese tipo. Si no, no es necesario. Y las bebidas que dicen 0 azúcar, porque el paciente también me lo comentaba, es que para la bomba sodio-potasio necesitas azúcar, glucosa. Sí, tal cual. Entonces la bebida tiene, o sea, es 0 azúcar añadida a la bebida. Así que definitivamente que no son bebidas como para tomarlas todo el tiempo, ¿no? Así es, tal Eso cual. Por un lado en el verano. Otra cosa importante es que aprovechemos esta época para poder comer la mejor presentación que tenemos del pescado, el ceviche, ¿no? Claro, con el calor uno puede comer ceviche. Una súper buena presentación por la calidad de los omegas. Ahora muy bien estudiados también para el manejo de la masa muscular. Entonces, pescado, el ceviche, tiene la mejor presentación de omega 3, omega 6 y lo podemos utilizar en buenas preparaciones en el verano, un ceviche fresco hecho en casa. Claro, con el calor provoca, pero ojo, aclaremos algo, lo que pasa es que el ceviche viene siempre con la canchita serrana, el camote, el choclito, la yuquita. Hay que escoger el carbohidrato sin que abusar. Un carbohidrato como lo estamos enseñando con algunos pacientes. O combinamos, pero sin excedernos de la porción que tenemos, ¿no? Podemos darnos un gustito de probar un poquito de la canchita, pero sin abusar. Lo bueno no se vuelve tan bueno cuando comemos el ceviche, que es delicioso, súper proteico, súper bueno, pero nos comemos un balde de el pescado cuando es una jalea, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre le digo, para que sea un pescado frito, es mejor comer un pescado sudado, un pescado a la plancha, un pescado en ceviche. En tiradito. Y hay un tiradito, ¿no? Entonces hay muchas formas, presentaciones. Yo creo que en el verano debemos de aprovechar eso, sumarle la actividad física, que a veces en el invierno no nos provoca tanto hacer. Claro, pero en el verano lo podemos hacer y con eso retomamos el peso si es que ganamos 1 o 2 kilitos en las fiestas. Que en realidad dijimos que no era lo más importante, ¿verdad? O sea, el peso finalmente no, sino ya podemos tener alguna pequeña ganancia por las fiestas probablemente,
pero no tiene que ser significativo, ¿no? De repente no es tan significativo con todo lo que uno ya viene avanzando en el transcurso del año y que ya teniendo los hábitos marcados y establecidos, es fácil simplemente volver y seguir avanzando. Así es. Listo, Fiorella. Entonces ahora vamos a responder algunas preguntas, ¿no?, que tienen para nosotras. Una de las preguntas es: ¿por qué tengo más hambre o por qué puedo controlar menos lo que como en diciembre? Es una época difícil porque el paciente siente que tiene mucho más ansiedad y hay mucho más ofrecimiento, creo yo, de alimentos también, tanto en casa, ¿no? Sí, y empiezan las ventas y en los supermercados y de todas formas va a tener alimentos calóricos con dulces o preparaciones extras. Ya es algo netamente, creo yo, emocional. El hecho de comer es un hambre que le llamamos el hambre emocional en estas fiestas. Claro, también si comemos cosas muy calóricas o que vayan a generar una subida de glucosa muy rápida, por compensarlo el cuerpo a veces baja esa glucosa y el cuerpo lo interpreta como que tiene necesidad de más energía. Entonces se vuelve un círculo vicioso y queremos más y más cosas, ¿no? Ahora, otra pregunta es: ¿debo hacer detox al día siguiente de haber comido la cena navideña? Nada de detox, nada de jugos verdes, no existe ningún tratamiento específico o que yo diga que sea directamente para solucionar algún problema de un exceso de calorías. Claro. Lo ideal es que volver a tener nuevamente una alimentación saludable, el comer balanceado, aumentar más fibra, tomar más agua, ¿no? Y continuar con control, ¿no? Con control lo del agua, porque por ahí yo tuve una vez un paciente que decidió tomar agua y tomaba como 7 litros de agua al día y solo agua y terminó llegando de emergencia a hospitalización, ¿no? Porque con los niveles de glucosa bajas, con los niveles de... Sí, todo desequilibrado, pero por abusar. Y el agua es vida, no es súper saludable, pero de ahí podemos partir que absolutamente nada en exceso es va a ser bueno, ¿no? Otra cosa importante: tomar té verde después de comer todo lo que me como ¿va a solucionar el problema? Para nada. Como una infusión se puede tomar, así como existen las infusiones de manzanilla, de anís, ¿no? Pero no es que una infusión de té verde me va a quitar la grasa o el agua con limón. El otro día leía una figura que ponían en un grupo que tengo de nutricionistas en Latinoamérica y decía: el agua de limón adelgaza si el limonero vive a 20 kilómetros de tu casa. Y tienes que caminar hasta allá. Claro, que tienes que caminar. Entonces, ninguna de estas cosas son fórmulas mágicas para pérdida de peso, para poder controlar. Y mira, tengo una última pregunta que habla de cómo puedo mantener mi metabolismo activo en fiestas. Y justo lo que acabas de mencionar del limonero, el NEAT, ¿no? El famoso NEAT que ahora se habla, que es el gasto de energía que se hace en el día a día sin necesidad de un ejercicio adicional. Como por ejemplo, si yo voy a ir a un lugar y en un piso alto, decidir ir por la escalera en vez de subir por el ascensor. Muy bien. Si yo voy a ir a un lugar que está cerca de mi casa, dejar el carro por ahí e ir caminando, volver caminando, ese NEAT va sumando. Es un gasto calórico extra que nos va a ayudar a compensar un poco esa elevación de ingesta, ¿no? O sea, buscar todas las actividades que podemos que se hagan caminando, subiendo escaleras, ¿no? Y no haciéndolos de la manera más sencilla. Totalmente de acuerdo. Y por último, hay una pregunta que siempre me hacen los pacientes en la consulta. Pero a mí me encanta la palta o me encantan los frutos secos. Entonces, cuando yo tengo hambre, tengo una fuente de frutos secos y empiezo a comer y comer y comer. Y como yo les dije el otro día, vamos a leer las etiquetas de los productos. Y de repente, una sola etiqueta de 100 gramos de frutos secos, solo 100 gramos, puede llegar hasta casi cerca de las 400 calorías, 500 calorías. Entonces, el reconocer, aprender a leer etiquetas, y no es que los frutos secos sean dañinos, así como la palta, por ejemplo, no es que la palta sea mala, pero una palta mediana puede tener 350 calorías. Claro, no abusar, ¿no? Así Exacto. Y otra cosa, que saber distinguir qué es un fruto seco y una fruta seca, porque me dicen, me comí una fruta deshidratada, seco. Sí. Claro, no es lo mismo una fruta seca que un fruto seco, ¿no? Si me como pasas con guindones, con maní, con pecanas, y ahí ya no estamos hablando de frutos secos solamente. Así es. Las semillas son las que las podríamos considerar como los frutos secos y las frutas deshidratadas son las que tendríamos que tener control. Aunque en algunas cosas, por ejemplo, sí las podemos usar, por ejemplo, los frutos rojos deshidratados en algo de las ensaladas, ahora en la Navidad y eso, los podemos usar, pero sin nada abusar. Claro, sin abusar. Nada en exceso, así sea saludable, va a ser bueno. Y nada es mágico, nada nos va a
a borrar todo lo que ya nos comimos. Así es. Entonces yo creo que la moderación, las cantidades, manejar porciones, hidratarnos bien y evitar los excesos de los azúcares es lo que nos van a llevar a que estas fiestas sean fiestas buenas, bonitas, de compartir, de estar con la familia, con los amigos, sin dejar de ir a ninguna de las reuniones, pero teniendo claro que con eso no vamos a exagerar ni salir de nuestros parámetros normales. Exacto, o sea, sí podemos disfrutar sin culpas. Claro que sí podemos. Bueno, esperamos haberlos podido ayudar y haberlos absuelto, no sé, todas las dudas que puedan tener ahora. Si tienen más dudas, siempre nos pueden encontrar en consulta y nosotras gustosas les vamos a ayudar. Con mucho gusto y deseando que pasen unas lindas fiestas con la familia. ¡Felices fiestas! Chao.